Hermanos, damos gracias a Dios que nos permite nuevamente unirnos a través de este medio para celebrar nuestro culto. En este domingo estamos terminando el año cristiano con la celebración del reinado de Cristo, o también es llamado como Cristo Rey. Nuestros textos para este domingo nos invitan a ver a Cristo, el Cristo sentado en su trono de gloria, al Rey de todo el universo, y que lo podamos ver también en el rostro de los más pequeños. Este es un momento para comprometernos en los ministerios de la iglesia que brindan ayuda a los necesitados, y como iglesia somos desafiados a encontrar nuevas maneras para mostrar nuestra gratitud a Dios sirviendo a los demás. En el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a iniciar nuestro culto y seremos dirigidos por Sabdi Edrei. Hermanos, vamos a iniciar con una oración personal en nuestros hogares mientras escuchamos un preludio. Amén. Ahora hagamos la convocatoria a nuestro culto y lo vamos a hacer de forma alternada. Vengan, Dios nos reúne para ser una comunidad llena de fe. Donde primero se sirve a los hambrientos, donde el agua de la vida se le sirva a todo el sediento. Vengan, pues Dios nos da la bienvenida y nos alimenta con su gracia y nos llama a construir la amistad. Donde los desnudos sean vestidos con túnicas de esperanza, donde el desconocido sea abrazado como hermano. Vengan, pues Dios nos reúne, hermanas y hermanos, en el amor de la familia. Donde la justicia sea la práctica cotidiana, donde los enfermos sean abrigados en la paz de Dios. Amén. Ahora, hermanos, entonemos el himno Va Dios mismo, número 329. Cuando el débil
Oremos, hermanos. Dios de justicia y paz, derrama tu luz a nuestro corazón y espíritu para que podamos ver las gloriosas oportunidades que tenemos para servirte. Ayúdanos a ver que siguiendo tus mandatos de alimentar a los hambrientos, de dar agua a los que tienen sed, ofrecer ropa a los necesitados, visitar a los enfermos y a los presos, dar la bienvenida al extraño, te servimos a ti. Que cualquier actividad de servicio lo consideremos como un acto de gran privilegio que nos das y que lo hagamos siempre con alegría. Te alabamos por la luz de tu Hijo, Jesucristo, quien con valentía nos pide que nos cuidemos unos a otros y que seamos aquellos que traen buenas nuevas de paz para todos. Amén. Vamos a leer ahora, hermanos, el llamamiento a la adoración de forma alternada. Alabad alegres al Señor. Adoremos a Dios con alegría. Entra en la presencia de Dios con cantos de júbilo. Vamos a celebrar las muchas formas en las que Dios nos ha bendecido. Vengan, celebremos lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios tiene planes para nosotros, planes para un futuro con esperanza. Dios está siempre con nosotros, ofreciendo esperanza, consuelo y paz. Bendito sea Dios que nos trae la esperanza, la alegría y la salvación. Amén. Tendremos ahora nuestro momento de canto congregacional y vamos a entonar los himnos. Cantaré a Jesús de alma rey y Jesús es mi Rey soberano. Cantaré a Jesús de mi alma el Rey.
somos felices en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra alma ha salvado y Él es nuestro Rey soberano, quien también conduce nuestra vida. Cantemos, hermanos, este himno. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me vengo al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo a mi lado, y en sombra su luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. Amén, que nuestra felicidad esté en nuestro Dios. Ahora tendremos el momento de oración a cargo de nuestro hermano Ismael Morales. En casa, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, tú que vives y reinas en los cielos, en la tierra y en nuestros corazones, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de entrar a tu santuario y de estar en casa también, glorificando tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos visto en estos días, en esta semana que ha pasado. Gracias, Señor, por todas esas sonrisas que nos han dado nuestros familiares, por todos esos momentos que hemos pasado de alegría, de felicidad, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias por esos momentos de prueba que hemos tenido. Gracias, Señor, porque estos momentos difíciles de pandemia, Señor, que cada vez se complican más, son momentos en los cuales podemos nosotros estar firmes en tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos esa fe fundada en ti, esa fe que tus apóstoles predicaron, esa fe que mi Señor Jesucristo nos vino a depositar en los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad podemos estar fieles a tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida de las familias de esta iglesia que doblan su rodilla día a día, Señor, y que pueden decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, también por la vida de los pastores, Señor, de nuestra iglesia, que prontamente junto con la congregación se reunirá, Señor, a tratar los asuntos de esta amada iglesia metodista. Gracias, Señor, te damos porque tus bondades han sido enormes, Señor, y no tenemos cómo poder, Señor, agradecerte con palabras. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón por aquellos momentos en los cuales no hemos hecho lo correcto, Señor. Queremos pedirte perdón porque muchas veces no hemos estirado la mano para dar de comer al sediento. Queremos, Señor, también pedirte perdón por los momentos en los cuales no hemos hecho lo justo, Señor. Perdónanos por los pecados, Señor. Queremos nuevamente voltear el rostro hacia ti, Señor. Queremos, Señor, nuevamente llegar a tus caminos como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor.
Señor, gracias también te damos por los niños, Señor, por los ancianos, por todas aquellas personas, Señor, que pertenecen a esta tu iglesia. Gracias por todo, Señor, te damos. Gracias, Jesucristo, por aquel momento, Señor, de redención que hemos tenido, Señor, y que te agradecemos también porque nunca nos has dejado, Señor, en los hogares sin un plato de alimento, de comida, Señor. Gracias, Señor, por los trabajos, porque no nos ha faltado, Señor. Y aquellos de mis hermanos que les ha faltado algo, Señor, queremos pedirte de todo corazón que seas tú quien les provees. Señor, queremos seguir alabando tu divino nombre en todo momento y en todo lugar, Señor. Permítenos, Señor, que así sea. Depositamos ante ti las oraciones y las peticiones de las familias, Señor, y de cada uno de mis hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Hermanos, hagamos ahora la afirmación de fe de forma alternada. Dios de las promesas, nos recuerdas una y otra vez que estás presente con tu pueblo, cuando nuestros corazones están rotos. Tú estás con nosotros. Cuando esperamos preocupados para escuchar un diagnóstico. Tú estás con nosotros. Cuando perdemos a los que amamos. Tú estás con nosotros. Donde alguien tiene hambre o sed. Tú estás con nosotros. Donde alguien está enfermo o necesita atención y compañía. Tú estás con nosotros. Cuando la gente está en prisión. Tú estás con el necesitado. Cuando alguien necesita ropa. Tú estás con el necesitado. Dios amoroso, estás aquí con nosotros cuando sufrimos. Danos el poder para poder estar con otros mientras sufren. Estás aquí, Dios, en medio del sufrimiento, y queremos estar donde estás tú. Amén. Vamos a entonar ahora el himno Dios está aquí, número 355. Dios está aquí, tan cierto como el aire que
Hermanos, les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y leeremos de los versículos del 31 al 46 de forma alternada. La palabra de nuestro Dios dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Vamos a preparar ahora, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir el sermón por parte de nuestro pastor. En esta hora dispongámonos para escuchar la palabra de nuestro Dios. En esta hora el título del sermón es ¿cuándo fue que te vimos? Y que, hermanos, ya hemos hecho la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 36. Y, hermanos, pues vamos a meditar en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y, hermanos, quisiera preguntar primeramente si usted alguna vez le ha pasado que no ha identificado de primera vista a algún conocido suyo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto? ¿Y cuál fue su reacción cuando ya lo identificó? Y pues, hermanos, regularmente pues nos da pena, nos sentimos sorprendidos ante esta experiencia y solemos decir, ¿verdad? Perdóname, no me había dado cuenta que eras tú, te desconocí totalmente. Hermanos, pues nos ha llegado a pasar que a veces vamos en la calle o en algún otro lugar, en una plaza, en fin, en algún lugar, y nos sucede en ocasiones que no reconocemos a algunos de nuestros conocidos.
ya sea porque lleven una vestimenta diferente a la que regularmente portan, a veces llevan también algunas gafas y por lo cual no los identificamos. Y hermanos, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Muchas veces no reconocemos a nuestros hermanos, a algún familiar inclusive, porque llevan el cubrebocas, ¿verdad? Y pues casi cubre todo nuestro rostro, o gran parte de nuestro rostro, y por lo cual pues no los identificamos, ¿sí? Y hermanos, podríamos decir que muchas veces no reconocemos a nuestros conocidos, a algún familiar, a algún hermano de la iglesia, porque tal vez consideramos que pues es alguien que no visite ciertos lugares, que no vaya a ciertos eventos, o tal vez porque viste ropa que tal vez consideramos que no es una ropa que le guste o que deba de portar, ¿verdad? Y recuerdo, hermanos, en una ocasión que fui a jugar fútbol y me encontré ahí con un hermano de la iglesia que en un principio pues no me reconoció, sino hasta que pues ya me acerqué a él y lo saludé. Y bueno, hermanos, ¿qué sucedió? Pues tal vez este hermano no me reconoció debido a que él consideró que pues un pastor pues no le gusta el fútbol o no le gustaría o no andaría en este tipo de ambiente, hermanos, pero pues muchas veces pues como pastores sí nos gusta el fútbol, ¿sí? A lo mejor también él consideró que pues a un pastor no le gustaría andar con un uniforme deportivo como los que se utilizan para este deporte, andar con un short, andar con una playera, con calcetas. Y pues hermanos, regularmente el hermano me veía los domingos pues con traje y no me veía vestido con este tipo de ropa. Y tal vez por eso, hermanos, no me llegó a reconocer, ¿sí? Y hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos leído? Pues hermanos, nos sucede algo semejante cuando tenemos una visión de Dios que nos limita y que nos hace ver que muchas veces no consideramos que Dios pueda manifestarse de tal manera. Regularmente, hermanos, tenemos una idea preconcebida de cómo es Jesús. Y con mayor frecuencia se nos ha pintado a Jesús como alguien de piel blanca, ¿sí? Con una expresión o con expresiones faciales delicadas. A veces se nos pinta como alguien que está alegre y en paz. Se nos pinta también con unas manos finas, con vestiduras blancas regularmente, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos, cuando Él se nos presenta como alguien con un rostro de dolor, con hambre, pues no lo reconocemos. O cuando se nos presenta como alguien con ropas sucias, con manos sangrantes, pues ahí no lo reconocemos, porque nos lo hemos imaginado con manos delicadas. Tal vez si vemos a alguien con manos deformes por alguna enfermedad, no nos percatamos de que es Jesús quien está frente de nosotros. Debido, hermanos, a que nuestra idea de Él no concuerda con alguien necesitado, con alguien que está sufriendo. Y esto, hermanos, sin duda nos llega a sorprender. Y sobre todo, hermanos, es algo que nos cuesta asimilar. Muchos tienen la idea de que a Dios solo se le puede encontrar en los templos, en los lugares tranquilos, en los lugares bonitos. Por lo cual cuando Él se nos presenta entre camas de enfermos, en la cárcel, entre los migrantes, en un anexo de alcohólicos,
o en algunos otros lugares donde hay personas que sufren, que se duelen, no lo llegamos a reconocer, porque nos habíamos imaginado que Él solo se encuentra en los lugares preestablecidos y que son los correctos, y que no se encuentra en esos lugares para que de esta manera no nos sintamos incómodos y también no nos sintamos desafiados. En este domingo, hermanos, que ya he mencionado al inicio del culto, celebramos este momento, esta celebración del reinado de Cristo, y se nos llama a ver a Cristo, al Cristo que también está sentado en su trono de gloria, al Rey de toda la creación, y verlo en el rostro de los más pequeños, entre aquellos que están necesitados. Pidamos a Dios que en esta hora Él nos ayude para que podamos darnos cuenta de que Él está entre esa gente. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que, Señor, nos guíes, nos ayudes, para que podamos verte donde verdaderamente estás tú, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, primeramente quisiera compartir con ustedes este primer punto, que se trata de una confrontación de nuestra idea, nuestra visión de Dios. Y primeramente, o parte de esto, es que muchas veces, como sucede en la historia que hemos leído, podemos terminar siendo sorprendidos al final de la historia. El texto que hoy hemos leído nos habla de lo que normalmente llamamos como el juicio a las naciones. Y en este evento, en esto que relata nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, se habla de que la gente, la cual escuchaba, termina sorprendida al escuchar esta sentencia de parte de Jesús en esta separación de los de la derecha y los de la izquierda. Y bueno, esta separación que hace el Hijo del Hombre en estos dos grupos, como cuando un pastor separa a las ovejas de los cabritos, se dice que las ovejas soportan el frío mejor que los cabritos. Así que los pastores ponen a los cabritos en un lugar que tenga más protección, mientras que las ovejas continúan con el forraje. Las ovejas parecen ser, en este relato, las más favorecidas de estas dos clases de personas. Frecuentemente se usa pastores en las Escrituras para referirse a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Y las ovejas frecuentemente es la metáfora para referirse al pueblo de Dios. Y la mano derecha es el lugar favorecido, mientras que la mano izquierda es el lugar menos favorecido. Así es que, hermanos, bueno, podemos ver aquí que estos dos grupos, los de la derecha, que eran las ovejas, que representan al pueblo de Dios, y los de la izquierda, que representan a aquellos que son condenados, pues estos dos grupos de personas terminan sorprendidos, ya que no esperaban que Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, el dueño y Señor de todo el universo, se manifestara en alguien hambriento. Esto era algo, pues, que no entraba muy bien en las ideas de esta gente, ¿sí? ¿Cómo el dueño y Señor de todo iba a estar entre los hambrientos, entre el sediento, entre el forastero, entre los presos? Porque, pues, ahí es donde estaba Jesús, entre todas esas gentes que se encuentran en necesidad. ¿Cómo eso era posible? Y esto les sorprende. Y Jesús les dice que porque tuve hambre me dices de comer, y también dice acerca de los de la izquierda
que tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, me recogiste, y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Y entonces esta gente, estas personas sorprendidas, responden al Señor, le dicen: ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Sí? Es esta sorpresa de decir: no puede ser, si Dios es el dueño y Señor, ¿cómo es que está entre los necesitados? Y hermanos, esto nos lleva a preguntarnos: ¿dónde regularmente buscamos a Dios? ¿Dónde buscamos normalmente a Dios? Y hermanos, sucede que muchas veces cuando pensamos en Dios, normalmente pensamos de Él en términos de poder, de fuerza, de gloria. Y de hecho la parábola, este relato que hemos leído, bueno, este pasaje que hemos leído, comienza describiendo la venida del Hijo del Hombre y habla de que está sentado en el trono, sentado en su trono, y que es asistido por los ángeles. Esto nos habla entonces de su gloria, ¿sí? Y aparentemente esto estaba reforzando las ideas de aquel entonces por muchos judíos, estas ideas de un rey rodeado de poder y de gloria que tenían estas personas judías. Aparentemente esto era lo que se estaba ahí reforzando con esto que comienza diciendo ahí el versículo 31. Y hermanos, recordemos un poco en qué consistían estas esperanzas mesiánicas del pueblo judío, de muchos de los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos esperaban un Mesías, un nuevo rey, al estilo del rey David, ¿sí? Con poderío, con grandeza. Otros también esperaban un gran caudillo militar que fuera capaz de derrotar al imperio romano. Otros también esperaban a un sumo sacerdote que viniera y que purificara el templo. Y bueno, estos casos, esta perspectiva que se tenía, pues nos habla de que esperaban un Mesías poderoso, un Mesías triunfante, un Mesías que impactara, que fuera asombroso. Sin embargo, tal parece que esta parábola de la cual habla Jesús rompe con esta idea concebida por este judaísmo de un mesianismo triunfalista. Pues aquí, hermanos, se describe al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, identificándose con los más pequeños, con los necesitados. Y con esto parece eliminar esa tendencia de buscar a Dios entre lo portentoso, a buscar a Dios en los lugares de poder. Así es que esta parábola no solo estaba cuestionando dónde normalmente la gente buscaba a Dios o dónde normalmente buscamos a Dios, sino también esta parábola estaba orientando y nos está orientando a nosotros a descubrir y a experimentar la presencia de Dios entre las personas necesitadas, ¿sí? Y esto es algo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad. No solo buscar a Dios entre lo grandioso, entre lo grande, entre lo impactante, sino entre lo sencillo, en lo necesitado, en lo frágil. Ahí es donde está Dios. Porque, hermanos, Jesús está con los necesitados. Y esto es lo que nos refleja esta parábola. Esto es lo que nos manifiesta que Jesús está siempre con aquellos y para aquellos que más lo necesitan. Está cerca de ellos. Y esto, hermanos, implica para nosotros que si queremos experimentar la presencia de Dios de manera plena, de manera profunda y de manera verdadera, tenemos que buscar a Dios ahí entre las personas que tienen necesidad, entre esas personas que están a nuestro alrededor y que están pasando
dificultad, que están pasando por carencias. De hecho, también debemos de buscar a Dios en medio de nuestras necesidades. Por lo general pensamos en Dios en términos, y repetimos mucho estas palabras, que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es decir, que todo lo puede, que todo lo sabe, que en todo está presente. Y bueno, esto es verdad, sin duda, hermanos, ya que estamos hablando de que Dios es el creador del universo y el autor de toda la vida. Sin embargo, hermanos, aquí, como en muchos otros pasajes de las Escrituras, Jesús nos invita a encontrarnos con Él, a recibirlo, no en los lugares portentosos, no entre lo deslumbrante, sino en medio de lo débil, en medio de lo frágil. Con este acto de humillación de parte de Dios, pues nos sorprende. Y no solo nos sorprende, sino que trastorna nuestras expectativas que tenemos de Dios. Y no solo trastorna nuestras expectativas, sino además se desordenan nuestros planes. ¿Por qué, hermanos, digo esto de que se desordenan nuestros planes? Pues porque regularmente, hermanos, esperamos que nuestro Dios sea el Dios de la grandeza, el Dios del poder, el Dios de la abundancia, para que así también nosotros participemos de todas esas cosas en nuestra vida. Entonces, Dios nos desordena todas estas cosas. Tal parece que el Dios que conocemos en Jesús parece pues gustarle sorprendernos de una manera inesperada. Después de todo, Dios no vino a reinar, no vino a nacer entre la gente en una ciudad muy importante como en aquel tiempo lo era Atenas o Roma. No vino a esas ciudades importantes a la que uno esperaría que Dios, siendo el dueño, el Señor de todo, llegaría ahí, nacería ahí, sino, hermanos, la sorpresa, lo sorprendente es que Dios vino a nacer en un humilde pueblo en Belén y de una forma sencilla, de una forma muy vulnerable. Se presentó como un bebé vulnerable. Y en segundo lugar, hermanos, cuando hablamos de Jesús, hablamos de un rey muy diferente a los reyes de este mundo. Jesús no era un rey común, un rey como otros reyes. Era diferente, porque hacía todas las cosas al revés de los reyes de este mundo. Desde que Él nació como un rey diferente a los reyes de la tierra, que regularmente pues un rey nace en un palacio, un rey de esta tierra nace en un palacio, pero Él nació en un humilde pesebre, rodeado de animalitos, ovejas, vacas. Y esto, desde la perspectiva humana, no es muy bueno que Jesús como rey se presentara de esta manera, porque lo desacreditaría como rey. Si es que Dios nos sorprende. Dios no vino a conquistar el mundo con fuerza militar o política, sino lo sorprendente para nosotros es que Él vino a conquistar mediante el escándalo de la cruz, a través de la vergüenza y del dolor de la cruz. Y esto es una sorpresa, esto es algo que muchas veces no lo concibimos. Así también Dios sigue llegando donde menos esperamos que Él esté. Él está en medio de las situaciones difíciles de los que están sin techo, sin hogar. Él está al lado de los pobres, junto al necesitado. Él acompaña a esos presos que nadie quiere acompañar, porque a veces decimos, es que se lo merecen por todo lo malo que hicieron, pero Él los acompaña.
Él está, hermanos, donde muchas veces nosotros quisiéramos que Él no estuviera. Y que Él no estuviera ahí para que nosotros no nos veamos confrontados ni desafiados. Jesús no es un rey, vuelvo a repetir, como los reyes de esta tierra. Mateo en el capítulo 11, versículo 8 habla de que los reyes se visten con ropas delicadas y están en los palacios de los reyes, pero el rey, nuestro Señor Jesucristo, estaba entre la gente humilde, entre los necesitados. Por eso es un rey que vive de forma diferente, al revés de lo que hacen los reyes de esta tierra. También Jesús decía a sus discípulos, ahí en el capítulo 20 de Mateo, versículos 25 y 26, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y hermanos, cuando vemos que Jesús lavaba los pies de sus discípulos, es algo que nos cuesta, al igual que el apóstol Pedro, decir: no, tú no me vas a lavar los pies porque tú eres el rey, no puedes humillarte de esta manera. Pero es la manera en que nos muestra que de esta manera Él es el rey. Jesús revela a Dios más que nunca cuando lava los pies de sus discípulos, cuando muere despreciado en la cruz. Dios es así, y es lo que nos dice Jesús. Dios es el que da su vida por las ovejas. Y hermanos, lo que más nos debe de interesar de Dios, ¿qué es lo que más nos debe de interesar de Dios? Regularmente mucha gente le interesa más la imagen del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, el Gobernador del universo, el Señor de los ejércitos. Hay muchas teologías, muchos cristianos que enfatizan eso, les interesa mucho en eso, y uno dice: ¿por qué les interesa tanto eso? Porque, como ya decía hace un momento, nos interesa también recibir de eso que tiene Dios. Y sin embargo, hermanos, para nosotros lo que más nos debe interesar, lo que más debemos de ver, es este Dios que nos muestra Jesús. Un Dios que se acerca al necesitado, se hace entre esos necesitados, se identifica con esos necesitados, que trabaja y entrega su vida por sus hijos y que está al servicio. Eso es lo que Jesús nos llama a tener interés en ello. Cuando hablamos del reino de Dios, a veces llegamos a pensar que se trata como los reinos de este mundo. Sin embargo, esto es muy diferente. Como le hemos estado diciendo, Jesús es un rey, diríamos antirrey de lo que son los reyes de este mundo. Por eso, hermanos, no es bueno que nosotros celebremos nuestros cultos considerando cosas de los reyes de esta tierra. La iglesia ha pasado muchas veces y sigue estas ideas de vestimentas que portan los reyes, que portaban los reyes en su momento. A veces vemos cultos donde pues se manifiesta este tipo de idea con danzarinas, no sé cómo les llaman, que manifiestan que están con un rey como si tratara de un rey terrenal. Y eso no es lo que deberíamos de seguir. Jesús es un rey
lleno de compasión, un rey que sirve, que no le sirven, sino que sirve. Y es un rey que se entrega, no un rey al que le entregan, sino un rey que entrega. Y todas esas cosas definen el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Un reinado que no se ostenta en poderes de este mundo, sino en la misericordia y en la bondad. Jesús sin duda tiene otros poderes. Jesús es capaz de curar. Jesús es quien quita la sed y el hambre. Jesús es quien puede compadecerse. Jesús es quien tiene palabras que hacen vivir. Jesús puede preferir a los últimos. Jesús es capaz de sembrar y de sembrarse, de ser levadura y de ser sal y ser lámpara. Jesús puede arriesgar la vida por aquellos culpables, por aquellos menospreciados. Jesús puede reconciliar, Jesús puede perdonar. Jesús tiene ese poder de dar vida y de dar vida en abundancia. Cristo, hermanos, tiene que reinar en nuestra vida y en nuestro mundo. Es decir, hermanos, tiene que tomar nuestras vidas y liberarnos de todo mal. Tomar nuestras situaciones familiares y transformarlas de tal manera que estemos viviendo bajo su dirección. Podemos, hermanos, y debemos entronizar. Y hermanos, ¿qué quiere decir esto de entronizar? Tal vez digan, ya estoy mencionando palabras domingueras, pero hermanos, entronizar es darle el trono a Jesús. Entonces, darle el trono de nuestra vida, darle el trono en nuestro hogar, en nuestra iglesia y, hermanos, en nuestra sociedad. Y eso significa, hermanos, que debemos de vivir respetándonos unos a otros, entendiéndonos unos a otros, respetando también la naturaleza que Dios nos ha dado. Y hermanos, por no respetar la naturaleza, tantas cosas que nos están pasando. Por eso hay tantas inundaciones, tantos males, tantas enfermedades, como ahora lo estamos viendo. Cuando nuestra relación se basa en respeto, entonces estamos viviendo y construyendo el reino de Dios. Los judíos esperaban a un Mesías rey y Jesús se presentó como un Mesías, diríamos, como hace un momento lo mencionaba, antirrey. Jesús fue para aquellos judíos alguien que no representaba su ideal de reinado. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el contenido esencial del juicio a las naciones? Esto que hemos visto. El contenido del juicio es lo que le importa más a Jesús, no tanto la forma. Hermanos, este texto muchas veces personas lo predican, lo enseñan constantemente y hablan de que Jesús ya va a venir y te va a condenar y te vas a ir al infierno, y hablan de que pues ya va a venir en tal fecha, que de tal manera va a venir. Hasta películas hay de cómo será ese momento. Y hermanos, lo más importante no es la forma, sino el contenido de ese juicio. Este contenido que Jesús enseña aquí no es, o más bien esto que Jesús dice aquí en el juicio final, no es tanto la forma, cuándo sucederá, sino las cosas que nos harán presentarnos delante de Jesús, y entonces Jesús nos dirá: apartados de mí. Es importante recordar, hermanos, que este texto pertenece al género de las parábolas. Es una parábola, ¿sí? Es una narración donde se inventan diferentes cosas para comunicar un contenido, un mensaje. Así que hay que distinguir, como dirían algunos, el envoltorio del mensaje mismo, ¿sí?
Porque, hermanos, este envoltorio, pues son esas escenas del juicio, como son el juez, los ángeles, las ovejas, los que son juzgados, ¿sí? El fuego, los ángeles, como ya decía. Estas son imágenes tomadas de la tradición del pueblo de Israel y que Jesús las toma para que la gente pueda entender mejor este mensaje. Pero es importante ver que la frase principal que dice ahí, a mí me lo hiciste, que esto se ubica dentro de la línea de lo que dice también Mateo 9:13, misericordia quiero y no sacrificios. Así que el mensaje esencial es este, hermanos: servir a Dios es servir al prójimo. Y no hay otra manera de servir a Dios sino a través de servir al prójimo. No es tanto, hermanos, de que hablemos que Jesús ya va a venir y que va a ser algo en el cual va a haber temblores, cosas de ese tipo, sino que entendamos que lo más importante es servir a Dios a través de nuestro prójimo. Lo demás sucederá cuando Él así lo determine. El sentido principal de este texto está muy por encima de interpretaciones superficiales, como estas cosas que se toma este texto para hablar de que los malos irán al infierno y que Dios es un juez implacable. Todas estas maneras que utilizan muchos predicadores para infundir miedo, para, como dicen algunos, un terrorismo espiritual. Acercarse a Dios por temor, por miedo, no es lo que Dios espera de nosotros. No espera que le busquemos por esa razón, sino porque nos demos cuenta de su gran amor que Él tiene. El mensaje en este pasaje es mucho más profundo que eso que les he mencionado, de meter temor. El mensaje es profundo y también sencillo. El mensaje es este, hermanos. Son de Jesús los que ponen su vida al servicio de los demás. Esos son los de Jesús, los que hacen esto. Aunque digan que practican tal culto, que siguen tales ritos, eso no significa que sean de Jesús. Eso no significa que sean esos que son apartados a la derecha. Solo son de Jesús aquellos que sirven a sus semejantes. Jesús compartió esta parábola de camino a la cruz. Estas son las últimas palabras antes del suceso de su pasión. El versículo siguiente dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dijo a sus discípulos: ustedes saben que en 2 días se acerca la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Lo que puede significar entonces esto es que la venida en gloria del Hijo del Hombre no significa exactamente, o no nos está hablando principalmente del juicio final de los tiempos, sino que describe la relación inesperada de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es revelado. Como confesó ese centurión romano cuando lo vio en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Quizá Jesús dice en esta parábola lo que ha estado diciendo todo el tiempo a través de sus enseñanzas en el Evangelio, a través de sus acciones, que Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros y a todo el mundo, que ha decidido identificarse y hacerse plenamente uno con nosotros. Y así reconocemos a Dios fácilmente en el rostro de nuestro prójimo. Nos encontramos con Dios en los actos de misericordia y de servicio que ofrecemos y que también se nos ofrecen. Y vivimos entonces la bendición de Dios mientras buscamos servir a Cristo como Él sirvió. Y esto me parece una noticia sorprendentemente buena, hermanos. Dios está con nosotros. Está aquí y ahora, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras dificultades. Él está disponible
para nosotros, para sostenernos, para ayudarnos. Hermanos, puede ser que Dios aparezca donde no lo esperábamos. Pero hermanos, es ahí justamente donde necesita estar Dios. Y de esto tengamos esa seguridad. Hermanos, adoremos a nuestro Rey Jesucristo. Pero no solo, hermanos, con cantos, no solo con ritos. Adoremos a Dios principalmente sirviendo al necesitado, alimentando al hambriento, visitando al que está enfermo. Así es que, hermanos, adoremos a Dios de esta manera. Vamos a hacer, hermanos, esta oración de confesión. Dios misericordioso, estamos tan atrapados en nuestras propias vidas y necesidades que no vemos a otros a quienes podríamos brindar ayuda y alivio. Nos desafías a alimentar a los hambrientos y saciar la sed de los sedientos. Nos pides que llevemos ropa a quienes no tienen, visitar a las personas enfermas, a las personas solas, presas en las celdas, con rejas o en condiciones de desesperanza y pobreza que no ven salida. Dar la bienvenida al extraño y llevar a los marginados, para traer siempre tus palabras de amor sanador y redentor. Hemos fallado en estas tareas, ignoramos las oportunidades y afirmamos que estamos demasiado ocupados para ayudar, demasiado ocupados para preocuparnos. ¿Cuánto debe entristecerte esta nuestra actitud, oh Señor? Nos prodigas tus dones para que podamos usarlos en el extendimiento de tu reino. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos y sánanos de la codicia y egoísmos. Nos abrimos a la esperanza de tu reino para que pueda manifestarse en nosotros y podamos ser parte de este reino glorioso de paz y compasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este himno, Un Nuevo Reino. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Está amaneciendo, un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está surgiendo entre las ruinas de un viejo imperio. Es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la igualdad, donde reina la hermandad, donde reina el Rey de Reyes de verdad. Un nuevo reino está amaneciendo, un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está surgiendo entre las ruinas de un viejo imperio. Es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad, donde reina la igualdad, donde reina la hermandad, donde reina el Rey de Reyes de verdad. Tengamos, hermanos, estas palabras de seguridad. En el nombre de Jesucristo, quien nos trae paz y esperanza, somos perdonados, sanados y capacitados para ser parte de los ministerios de compasión en el mundo de Dios. Alégrate, eres escogido y amado por Dios. Amén.
Vamos a continuar, hermanos, con la presentación de ofrendas y diezmos y vamos a leer en 2 Corintios 9:7, todos juntos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a entonar el interludio, bendice nuestra ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén. Hagamos la consagración de nuestras ofrendas. Dios Santo, tú nos has dado todo lo que tenemos y todo lo que somos. A través de estas ofrendas y con nuestra vida, queremos ser los cuidadores de los necesitados. Te entregamos estas ofrendas para que sean utilizadas para alimentar a los hambrientos, visitar a los encarcelados, vestir al desnudo y hacer que tu reino se manifieste en nosotros. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios por medio del himno Heme aquí. Hermanos, de 1910, Francisco I. Madero hizo un llamado para que un día como hoy, de ese mismo año, se levantara la sociedad mexicana a lo que se llamó la rebelión contra el gobierno de Díaz con el plan de San Luis. Y muchos metodistas, intelectuales, se unieron a esta causa, pero muchos no por las armas, sino a través de las leyes, a través de la justicia. Y compaginado a lo que el pastor nos compartía, pues estamos llamados a adorar a nuestro Dios de esa manera, con los ministerios, integrándonos, como decía el pastor, y así como lo hicieron todos nuestros hermanos en aquella época, luchando, ¿verdad?, por la justicia social y el bien común, como Andrés Angulo de Panotla, Ignacio Mendoza de aquí de Pisaco y muchos otros más. Así estamos llamados, al igual como dice este canto, habremos de responder a ese llamado, heme aquí. Yo, el Dios de cielo y mar, oigo a mi pueblo clamar del pecado y del mal, le salvaré.
lisiado y al pobre le sanaré. Pan y agua les daré y su hambre saciaré. Vida en mí encontrarán, oh, ¿quién irá? Heme aquí, Dios, tú me llamas. En la noche escuché tu voz con tu guía y tu apoyo. Sostendré a tu pueblo con amor. Que así sea. Hermanos, tengamos el envío y bendición de manera alternada. Salgamos ahora al mundo de Dios. para traer sanidad a los enfermos y esperanza a los desamparados. Salgamos ahora a servir a nuestro prójimo, aquellos que sufren por las injusticias. Para ofrecer una mano a los que han caído, para abrigar al que tiembla ante las amenazas de los poderosos de este mundo. Vamos a ir ahora a compartir el Evangelio con todos los que conocemos. Para ser un compañero a los que están en cárceles, así como a aquellos que sufren injusticias. Ir por todo el mundo para compartir las buenas nuevas a todos los necesitados. La bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Tengamos un momento de oración mientras escuchamos el postludio para terminar nuestro culto.